¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Bueno, vamos a transmitir desde nuestro canal el vivo que vamos a hacer con Mari. Voy a esperar a que aparezca si le invito y vamos a tener una linda charla. Va a ser una charla introductoria, sí, acerca de las 5 leyes. Mari estuvo preparando un par de preguntitas. Eh, si bien lo vamos a hacer desde mi Instagram, vamos a estar haciendo la entrevista al revés. Ella me lo va a hacer a mí. Ahí te invité. Fíjate si podés sumarte. Vamos que el Instagram no nos tiene que ganar. Hola Silvia, ¿cómo estás? ¿Pudiste? Te mandé la invitación. Fíjate ahí. Hola Ana, ¿cómo estás? Gracias gente por sumarse. Disculpen estas interrupciones. A ver, ¿no te podés sumar, Mari? El último vivo lo tuvimos que suspender. En este lo vamos a hacer como sea. A ver. No te podés unir todavía. Vamos con la. Yo te estoy aceptando. Te estoy aceptando y también te he mandado la Ahora, solicitud. hombre, Bien, ahí estuvo. Ahí yo estuvo. sigo sin verte, pero al menos me salen como la pantalla dividida. Entonces, antes no me Bueno, salía ni eso. ¿Tú a mí me ves? yo, yo a vos te veo, así que igualmente cuando queda la grabación del Instagram, quedan las dos, se ve bien, digamos. Cuando queda la grabación, queda bien visto. Vale, Pero bueno, es medio raro vale. porque termina siendo medio un podcast. Así que, nada, Bueno, a ver, desconfiando. si después se ve, pues ya, porque cuando lo intentamos en mi cuenta, o sea, yo te escuchaba, pero me veía solo a mí. Ahora veo me veo a mí y después una parte arriba como en negro que luego pues sale las tú. Así que me haré como que es una entrevista de radio. Perfecto, perfecto. Ahí le estaba diciendo a la gente que más allá de que yo estaba creando el vivo, íbamos a hacerlo como si vos fueses la entrevistadora. Así que Eh, gracias por invitarme, aunque sea desde mi Instagram. Muchas gracias. Nada, nada, verás, gracias a ti, que eres el que va a enseñarnos. Pues no sé, te presento en tu propio Instagram. A ver, he invitado para dar este directo a Ale Quiroga, que es uno de los creadores del Sentido Biológico, que es un proyecto que tienes con Maggie, ¿no? Si no me equivoco. Y Ujú. tú eres el profe de las formaciones, que la formación pues me he apuntado yo y por eso también el invitar esto, porque a mí esto de las 5 leyes biológicas y de los equilibrios y desequilibrios del cuerpo me apasiona como me apasionaba, ¿no? O las constelaciones o la sistémica cuando la descubrí, ¿no? O sea, y me reconozco como persona ya difícil de sorprender, ¿no? O sea, como después de descubrir que puedo como canalizar lo que siento otro cuerpo, pues ya como que es difícil que las cosas como me sorprendan mucho, pero es verdad que cuando empecé a estudiar un poquito de esto, es apasionante y es como, es que quiero saber más. Así que me apunté al curso, yo hice ya uno desde la óptica de la sistémica mezclada con la nueva medicina germánica y ¡buah! Te explota el cerebro, así que te dejo a ti que nos cuentes un poco esto de las 5 leyes biológicas de qué va para quien no tenga ni idea y se sume un poco desde a ver qué nos trae Mari con esta cosa del cuerpo. Bueno, a ver, básicamente pensemos que hemos venido a la Tierra y desde el momento en el que llegamos empezamos a vivenciar cambios, ya sea en el crecimiento, en el desarrollo, en la madurez.
Pero hay algo que sucede y es que nos empiezan a explicar o a contar que estos cambios que suceden y que la forma en la que tenemos de adaptarnos, nos empiezan a hablar de enfermedades, nos empiezan a hablar de problemas, nos empiezan a hablar de combate, de guerra. Entonces, nosotros en realidad vamos creciendo desde una óptica que cuando descubrimos las 5 leyes, nos damos cuenta que están muy alejados de esa realidad. Porque en sí las 5 leyes biológicas son como una especie de manual en el cual nosotros podemos entender, comprender para qué están estos cambios en nuestro cuerpo, por qué es que nos adaptamos, por qué es que cambiamos y por qué a veces tenemos síntomas, porque es fácil decir, desde las 5 leyes entendemos que las enfermedades no existen. Y eso es una realidad. Pero en verdad uno que no conoce las 5 leyes podría decir, bueno, pero los síntomas sí aparecen, o sea, yo veo que me sale una roncha en la piel, Claro. yo puedo sentir la fiebre o ver a alguien con vómitos, ¿no? Los síntomas aparecen. Ujú. El tema acá es que con las 5 leyes nosotros ahora podemos entender que estos síntomas que están en el cuerpo aparecen en un momento determinado luego de haber sido necesario un cambio específico en nuestro organismo. ¿Qué quiere decir esto? Si yo, por ejemplo, estoy caminando por la montaña o por el monte y me viene a perseguir un puma, yo cuando empiece a escapar de ese puma, o intente escapar de ese puma, se me van a dilatar las pupilas, se me va a empezar a latir más rápido el corazón, ciertas arterias se van a dilatar, otras se van a contraer, los pulmones van a hiperventilarse, no van a hiperventilarse, pero van a aumentar su funcionamiento, y todo esto gracias a una serie de cambios que yo no los controlo voluntariamente, sino que suceden porque entiende nuestro organismo que estamos frente a una situación de supervivencia, ¿sí? Una situación en la cual está sucediendo algo afuera y yo necesito responder para seguir con vida. Ujú. Hasta ahí, todo bien, ¿no? Yo Hasta intento ahí todo, escaparme del puma, hasta ahí yo todo puedo bien. correr, claro, hasta ahí todo bien, porque inclusive en ese momento yo no voy a tener una sintomatología que a mí me llame la atención, porque todos los cambios que yo voy a estar viviendo van a estar a favor de escaparme, de huir o de enfrentar o de pelear si no tengo la posibilidad de huir. Ahora, una vez que yo logro huir, ¿sí? Una vez que yo logro ponerme al resguardo, me va a empezar a doler la cabeza, posiblemente. Me va a empezar a doler aquellas zonas en donde me golpeé cuando me intentaba escapar. Me va a empezar a doler si el puma me llegó a agarrar alguna extremidad, me mordió, me arañó o hizo algo. Recién ahí voy a sentir los síntomas. Si yo me he guinzado un tobillo, me va a doler una vez que yo me relaje. Y eso sucede de esta manera porque hay un control en nuestro cuerpo, que es nuestro sistema nervioso, y que comanda todas estas funciones. No tendría sentido que nuestro cuerpo nos haga sentir dolor en el momento en el que nos están persiguiendo, Claro. porque si no yo me frenaría, no podría seguir corriendo. Sin embargo, cuando yo estoy corriendo y escapando, no me duele nada, por más de que me haya deslizado, doblado o quebrado un dedo o una clavícula, ¿no? ¿Cuándo aparecen estos dolores, estos síntomas? Una vez que la situación que requirió de ciertas adaptaciones ya terminó. Porque el cuerpo tiene que volver al equilibrio y la forma de volver al equilibrio es a través de estos síntomas. Ujú. Entonces aparece algo completamente diferente porque nos han enseñado que cuando aparecen síntomas es porque hay algo que está funcionando mal, hay algo que está con un error o con una falla. Y en verdad en la gran mayoría de los casos, cuando nosotros vemos síntomas, podríamos decir casi el 90% de los síntomas, porque hay un porcentaje de síntomas que sí Mm, aparecen mm, en mm. la primera fase, ¿no? Cuando yo me estoy intentando escapar. Pero la Pero no es lo mayoría, común. Mm, claro, mm, no es lo común, no es lo común. La mayoría de los casos, los síntomas aparecen cuando yo ya he logrado, ¿sí?, salir de esa situación que requería que yo estuviese adaptando algún órgano, algún tejido en particular. Entonces, las 5 leyes vienen a ponernos de cabeza toda la información que hasta ahora teníamos, todo el conocimiento que hasta ahora teníamos.
Y esto, con esto no quiere decir que no es necesaria una intervención en algunos casos, ¿sí? Porque esto es otro de los regalos que nos trae las 5 leyes, es que podemos entender cuándo intervenir y para qué intervenir, ¿sí? Podemos encontrar mucha más precisión, ¿sí? Para poder aportarle al proceso propio del cuerpo un plus, una energía que ayude a esa reparación, pero ya salimos de la lógica de intervengo para matar supuestamente a los bichos que están en mi cuerpo. Intervengo porque el desequilibrio que tengo es por una alergia o por los motivos que nos indica la medicina, pues en realidad si uno investiga, la mayoría, por no decir todas, la etiología de las enfermedades son desconocidas, o sea, el origen preciso de por qué aparece un cambio en el cuerpo son desconocidas. O se le consideran errores a la genética, temas de la herencia, infecciones, ¿no? Como que algo viene desde afuera o algún tipo de falla porque algo andaba mal, ¿no? Si no lo pueden encontrar, van a decir, no, esto es así porque tu papá, tu mamá, tus abuelos, o porque te infectaste, o por lo que sea. Pero no nos hacen buscar adentro nuestro, no nos enseñan que ya hay un equilibrio y que en ese equilibrio es necesario un momento en el cual nosotros lo podemos interpretar como caos, porque cuando hay personas que tienen síntomas, cuando tenemos síntomas, no nos sentimos bien, no nos sentimos plenos, nos sentimos en una fase de reparación, nosotros ya lo sabemos y lo podemos entender y nos acompañamos con mucho más cuidado y amor, pero para alguien que no conoce esto, en el momento en el que le aparece un síntoma, que es el momento en el que más debería estar descansando y resguardando su energía para poder utilizarla para la reparación, es cuando se pone en modo de guerra, porque intentan salir con todas las fuerzas a luchar contra una enfermedad que en realidad no existe. En realidad lo que está haciendo la mayoría de la gente cuando trata de luchar con un síntoma es luchar contra su propia naturaleza y se entra en una incoherencia interna en la cual trato de defenderme de mis propios mecanismos que ya estuvieron aplicados y que ya hicieron su trabajo. ¿Y qué pasa en el cuerpo cuando me intento defender de mi propio síntoma? Porque eso es otro conflicto, ¿no? Aparecen más síntomas. Muchas veces o aparecen más síntomas o se alargan los síntomas, ¿sí? Porque obviamente no estoy mirando donde tengo que mirar. Es como si tuviésemos puesta la mira o el enfoque en otro lado que no es el verdadero. Muchas veces ante un síntoma simplemente hay que descansar y hay que acompañar, ¿sí? Hay otros síntomas que sí requieren un tratamiento o una intervención, Claro, pero eso son pero un tratamiento no es una lucha, no tiene por qué serlo. para nada. Todo lo contrario, debería ser un mimo. Un tratamiento Claro. debería ser un proceso que nos ayude, ¿sí? Que nos acompañe, que nos mime. De hecho, uno de los tratamientos más importantes que entendemos de las 5 leyes es la compañía, ¿sí? Es el cuidado, es la contención, el sentirme contenido, sentirme apoyado, sentirme cuidado, sentir que tengo a alguien en quien puedo descansar y que me siento que tengo una red de contención alrededor mío. Claro, Eso es la mamá Puma, ¿no? Acogiéndote después de la carrera, ¿no? O sea, totalmente, es totalmente. base de trauma. Y yo tengo la sensación, Alejandro, que como que la gente, ¿no? Como, bueno, la gente, que se empieza, ¿no? Como a aceptar un poquito más esto, pero para lo pequeñito, ¿no? Como para las enfermedades pequeñitas, ¿no? Como para una úlcera, ¿no? Para un resfriado, para unos vómitos, pero claro, como cuando ya hablamos de enfermedades grandes, bueno, un poco más y parece como que están matando a alguien, ¿no? Por explicar todo esto, ¿no? Pero claro, si son leyes biológicas, ¿no? O sea, funcionan en todos los casos, sea una úlcera o sea un cáncer, entiendo. Tal cual. O sea, las 5 leyes se aplican a todo cambio en el cuerpo. De hecho, hasta inclusive cuando tenemos un accidente, ¿sí? O tenemos un traumatismo, un golpe, el cuerpo se
pone a disposición de la misma manera, o sea, va a llevar adelante los mismos mecanismos de readaptación para tratar de equilibrar el sistema. Acá el punto, y esto siempre se lo trato de compartir a la gente, las 5 leyes son un modelo que está bueno estudiarlas y comprenderlas, sobre todo cuando estamos, entre comillas, sanos, porque ya tampoco tiene sentido hablar de términos de sano o enfermo, pero cuando tenemos un equilibrio en nuestro cuerpo que nos permite aprender y a la misma vez nos permite desaprender un paradigma que tenemos inculcados muy desde pequeños. Porque ese es el tema. Cuando la gente empieza a aprender las 5 leyes, empieza a haber como una serie de disputas internas en las cuales mucha información se contradice. Entonces, cuando estamos en un estado de equilibrio, de energía, cuando tenemos vigor, cuando tenemos energía vital para poder aprender toda esta información, contamos con la capacidad de ir transformando paso a paso ciertas ideas o ciertas creencias que tenemos acerca de nuestro cuerpo. Cuando ya Claro. una persona... Sí, Ajá. sí, dale. No, no, que me llama, perdona por interrumpirte, ¿no? Pero No, está bien. claro, eso me sorprende mucho cuando dices creencias del cuerpo o tal, porque cuando, no sé si conoces al doctor Fermín Moriano, que es bueno, él dio a conocer español, él dio a conocer un poco aquí en España esta medicina, y él contaba, ¿no? Como que en la medicina realmente no había leyes, que lo que habían eran como axiomas, mucha hipótesis, o sea, pero que realmente, y eso como sorprende, ¿no? Y me has recordado al decir tú, bueno, tenemos creencias sobre el cuerpo, y digo yo, bueno, pues no, y todos estamos pensando como que la medicina tradicional está basada como en leyes, ¿no? Y ahora resulta de que hay más axiomas sin contrastar y más hipótesis que lo que son leyes fijas con respecto al tratamiento. Esto, tú que vienes un poco bueno, como todo, ¿no? Del paradigma tradicional al nuevo paradigma, ¿cómo se entiende? Es que acá me parece que hay 2 grandes grupos y hay un grupo de profesionales, sobre todo de gente de la salud, que cuando empieza a ver esto le resulta tan Es fuerte que que prefiere muy dejarlo de fuerte. lado, ¿sí? Y hay otro grupo de gente, por suerte, que también son muchos, ¿sí? Muchas, Sí, eh, cada vez más. que cuando empiezan a entender esto les empieza a cerrar todo lo que antes estaba inconcluso. Porque si uno estudia fisiología, se va a dar cuenta que el cuerpo es una maravilla. Pero después de fisiología uno estudia patologías y empieza a ver cómo el cuerpo falla por todos lados por cosas que no tienen sentido. Entonces hay como desde el punto de vista del funcionamiento del cuerpo se entienden un montón de cosas, Ajá. pero a la hora de ver los cambios que generan Patología. síntomas, claro, ahí está el enemigo. Cuando en realidad nosotros entendemos que es todo un continuo. Yo vengo más del lado de la rehabilitación de las lesiones en deportistas y con el tiempo he ido comprendiendo un montón de cosas que hacíamos. Pues nosotros, yo aplicaba el mismo protocolo de rehabilitación para una lesión, la misma lesión en 2 personas diferentes y no respondían las 2 personas de la misma manera. En el- Justo lo que decía este doctor, ¿no? Que claro, que por eso precisamente, porque no hay porque no hay unas leyes en patología, a un tratamiento, pues las personas responden diferente, claro. Mm, Sí, porque, Justo porque eso. somos universos y en las 5 leyes es muy importante tener en cuenta la cosmovisión de la persona o del ser que tenemos enfrente. Por eso las 5 leyes a mí me parecen maravillosas para indagarme por dentro, porque nadie va a tener la máxima honestidad que yo puedo tener conmigo mismo. Claro. ¿Sí? Y así cada quien en su mundo, ahí nos podemos encontrar con nuestros miedos, con nuestros temores, con nuestras infidelidades a nosotros mismos, nuestras propias incoherencias. Y las 5 leyes de alguna manera empiezan a funcionar como una brújula de coherencia, en donde yo me doy cuenta de que no es lo mismo hacer algo que no quiero por obligación o hacer algo que tengo ganas de hacer. O sea, eso en un punto no es gratis, ¿no? No es Claro. gratis vivir incoherente, no es No gratis es, estar en un...
en un Claro, ambiente que no quiero, no es gratis trabajar de algo que no me gusta, ¿sí? Si bien siempre tenemos desafíos, y esos desafíos son inherentes también al humano, por eso están estos mecanismos de adaptación, porque si nosotros tuviésemos el cuerpo sin la posibilidad de adaptarnos, tampoco tendríamos la posibilidad de desafiar nuestros propios límites. Todos estos programas de readaptación nos permiten avanzar, ¿sí?, hacia lugares inexplorados de nosotros mismos. Y estos programas van sirviendo como especies de paraguas en donde nos van cubriendo mientras nosotros llegamos a encontrar recursos que luego hacen que la biología no tenga que adaptarse, ¿sí? Entonces, para volver un poquito a tu pregunta, yo creo que lo que hacen las 5 leyes es permitir que encontremos aquellas piezas del rompecabezas que antes nos faltaban y empezamos a entender un montón de cosas. No es simple, es un camino largo, ¿sí? Por eso también nuestra formación de alguna manera ha sido la formación que a nosotros nos gustaría tener para poder entender las 5 leyes, porque cuando uno lee a Hammer o lee de repente o escucha las conferencias de Fermín Moriano, uno se da cuenta que esas personas tenían muchas cosas claras, pero muchas veces no las aclaraban en sus claro, discursos. porque claro, ese es el peligro, ¿no? De cuando hay mucho conocimiento técnico de la propia divulgación, ¿no? Que se dan por hecho, se dan por hechas cosas que no se tienen que dar por hechas. Y que cuando uno está en ese nuevo paradigma, da por hecho cosas que no se entienden, ¿no? Entonces, pero es brutal. Alejandro, también has dicho antes, no somos un universo, somos una cosmovisión. Y claro, esto es mucho más que palabras, ¿no? Que suena tan poético, ¿no? Pero es que cuando yo empiezo a estudiar esto, veo como la coherencia que hay con la enfermedad desde un punto de vista sistémico, porque es bifásica. Entonces, si es bifásica y cuando está el conflicto es una fase y cuando se resuelve el conflicto hay otra fase, eso quiere decir que el cerebro da la orden de restitución del daño. Y esto es sistémica pura, ¿no? O sea, como de equilibrios, ¿no? O sea, como donde hay un desequilibrio, por propia sistémica tiene que haber una compensación. O sea, es como ley fenomenológica. Y cuando uno estudia el cuerpo y estudia desde este paradigma, dices, no, por eso digo que me petó la cabeza, ¿no? Porque digo, es que esto es así, ¿no? ¿Cómo va a estar tu cuerpo separado de cómo funciona el universo? Si es que si es que es lo mismo, ¿no? Y eso también a mí me resultó muy curioso, ¿no? Como sistema de compensación, la enfermedad como sistema de compensación en dos fases y que al final el último movimiento es de reconciliación. O sea, corrígeme si me equivoco, ¿no? Pero yo entiendo que si al observar fenomenología veo siempre que hay dos polaridades, que hay un conflicto y que se genera, pues, no, por ejemplo, un conflicto de una víctima con un perpetrador, pues es como que va a haber un acercamiento ahí de reconciliación. Tú me has hecho un daño y tiene que haber una compensación. Y aquí como que va a bailar la realidad y si no se compensa en tu generación, se compensará en la siguiente. Entonces es como, hostia puta, que el cuerpo funciona igual, ¿no? O sea, como la sanación, como reconciliación del cuerpo consigo mismo. O sea, es, es, es que es brutal, es que no sabemos lo que estamos teniendo enfrente cuando hablamos de las 5 leyes biológicas. Es un milagro. Es que somos un milagro, somos un Somos un milagro. milagro. Yo he tratado todavía, tal vez por la lingüística que manejamos, no he podido encontrar la mejor forma de explicar algunas cosas, porque nuestra lengua a la misma vez es unidireccional, pero Sí, la sí. biología es bidireccional todo el tiempo, entonces es un poquito complejo explicar esto, pero yo ya ni siquiera hablo de desequilibrio, o inclusive ahora tampoco da hablar de conflicto, porque nos hace entender cosas que en realidad en la naturaleza no, Claro, no lo no vive de esa sucede manera. de tal manera, sino que hay un equilibrio dinámico en el cual en un momento
hay una determinada cantidad de funciones que a mí me ponen en un estado determinado, ¿sí? Y después hay, en ese mismo equilibrio dinámico, otro proceso, una fase de compensación, en la cual yo voy a tener otro estado determinado. Ahora, el tema es que nosotros hemos agarrado a un estado y lo hemos calificado de bueno, de lindo, de placentero, Eso es. y hay otro estado que lo hemos calificado de negativo. Pero para un animal que se le caiga el pelo a un perro, ¿sí? Para el perro no es un problema que se le caiga el pelo, ¿sí? Claro, Porque él no se está mirando y está pensando que se ve feo, sino que lo que sucede es en el humano, las formas de interpretación de lo que sucede es lo que hace que estemos todo el tiempo como separando, ¿no? Separamos equilibrio y desequilibrio, salud, enfermedad. Y en realidad todo eso es un continuo, que no hay dicho claro, desequilibrio, sino que hay un equilibrio dinámico en el cual en un momento determinado te vas a sentir de una forma X, que como no es bien visto desde el punto de vista productivo, si yo tengo que estar en cama 5 días seguidos, eso empieza a ser un problema para mi economía claro. o para la economía de la empresa en la que trabajo o en el sistema en el que me encuentro. Pero Y para ahí mi tengo cuerpo no razón. es ningún problema estar 5 días en cama, Ujú. ¿sí? Es simplemente un estado diferente. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Nadie va al médico porque de repente tiene mucha energía o nadie va al médico porque se siente súper estimulado o concentrado en una tarea. Claro. Y sin embargo, ahí también están las 5 leyes haciendo su efecto. Claro, y Nosotros normalmente, es una descompensación, claro. Mm. claro, solo que es productivamente bien vista. O internamente nos sentimos poderosos, nos sentimos bien con un estado determinado y con otro no. Y al otro, al estado en el que nos sentimos vulnerables, con síntomas, empezamos a calificarlo como negativo. Sin embargo, cuando yo logro separar estas dos instancias y unirlas, ¿sí? Y empiezo a entender que tanto el estado de bienestar, o no, ya es hasta complejo llamarlo, pero el estado actual en el que me encuentro es el mismo, tiene la misma importancia que el estado en el que me encuentro cuando tengo 20, no sé, 39, 40 de fiebre. Es Ujú. exactamente igual porque pertenecen a un mismo orden. Eh, No hay algo mejor o peor. Ahora, entendiendo las 5 leyes, ¿sí? Hay un mito en el cual pensamos que dejamos de tener síntomas. Y eso no sucede tan así. Sí es verdad que los programas que empezamos a correr, por ahí corren más cortitos, o por ahí tienen menos ujú. intensidad, o por ahí un síntoma que tenía, que aparecía semanalmente, de repente empieza a aparecer mucho más espaciado. ¿Por qué? Porque empezamos a hacer el trabajo de integrar recursos. En los recursos que nosotros vamos integrando, le vamos permitiendo que nuestra biología no se tenga que estar adaptando constantemente al ambiente. Constantemente. Claro, y si yo viviese como coherentemente, esos desequilibrios, ¿no? No serían tan extremos, entiendo, ¿no? O sea, como que estarían dentro de un orden, pero no estaría llamado tanto a una compensación o tan extrema, ¿no? Exacto. O no tiene nada que ver. No, sí, sí, tiene que ver. Claro, Obviamente claro. que, a Pero ver, yo hablo desde lo mío y lo aplico al cuerpo, ¿no? O sea, como cojo leyes, ¿no? Cojo leyes universales y las aplico al cuerpo, pero claro, tengo mis limitaciones, ¿no? O sea, mientras más coherencia haya, menos desequilibrio y menos necesidad de compensación. claro, digamos que igual puede suceder, ¿no? Yo puedo tener una vida sumamente coherente, pero pueden pasar cosas en mi vida que sin embargo signifiquen que mi cuerpo se tenga que adaptar. Voy a Claro. poner un ejemplo que puede ser un poco intenso, pero para que lo entendamos. Yo puedo tener una vida ideal y de repente mi hijo puede salir en auto y tener un accidente y morirse. En ese caso, por más coherencia interna que yo tenga, ese evento va a requerir cambios en mi cuerpo y ese evento va a llevar a que yo haga una serie de procesos que probablemente me deben a tener algunos síntomas. Entonces, por eso yo hablaba del mito de las 5 leyes en el sentido de no pensemos que por saber las 5 leyes dejan de aparecer los síntomas.
Van a aparecer otros Claro. tipos de síntomas, van a aparecer síntomas más suaves, pero sin embargo nosotros seguimos estando vivos y por En la estar vida, vivos claro. los programas van a seguir activándose exactamente, porque es necesario. El único momento en el cual yo puedo dejar de activar ciertos programas es cuando esté muerto. Porque inclusive yo ahora estoy hablando con vos y hay una temperatura determinada en este ambiente y yo estoy transpirando un poquito. Y eso es un programa en un sentido. Estoy haciendo la digestión y eso también es otro programa. Estoy despierto y eso es gracias a ciertos funcionamientos que tengo a nivel hormonal, a nivel del sistema nervioso, y todo eso son parte de los programas. Los programas no solamente funcionan en los casos de enfermedad o de síntomas, sino que están todo el tiempo activándose y desactivándose de una manera muy dinámica. Nosotros cuando estudiamos las 5 leyes siempre lo hacemos en 2D, porque lo tenemos que estudiar de una manera lineal, pero las 5 leyes son vivas, están vivas, entonces hay que comprenderlas en 3D. Y eso genera un poquito de complejidad. Pero todo esto que yo les estoy contando ahora, te estoy contando, lo vamos viendo en la formación paso a paso. La idea de la formación es intensa, ¿sí? Una formación que requiere un estudio, requiere tiempo, pero lo que hacemos es ir pasito a paso, cambiando ciertas cosas, porque es importante para volver a lo primero que vos me preguntabas hay gente que cuando tiene un resfrío entiende las 5 leyes, pero hay gente, pero cuando tienen un síntoma grave, ya las 5 leyes desaparecieron. Y esto es porque no las terminamos de comprender. Y cuando hablo de comprender, hablo de incorporar en realidad. Para Ujú. incorporar las 5 leyes, previamente tengo que sacar un montón de información que lamentablemente no nos aporta y que ha estado adentro nuestro. Cuando yo siempre pongo el mismo ejemplo, cuando íbamos a las escuelas y nos hacían llevar la bolsita de higiene, eso ya está marcando una información interna, que es el ambiente es peligroso y si no estás limpio, si no estás aséptico, ¿no? Te podés enfermar. Sí, eso Y sí. eso es uno de los grandes miedos que tiene la humanidad Sí. y que nos aleja de nuestro ambiente de una manera súper irracional. Ningún animal le tiene miedo a la tierra, ningún animal le tiene miedo al sol, ningún animal le tiene miedo al frío. Solo el ser humano, porque tenemos una información cargada, preestablecida, que justamente lo que hace es todo el tiempo estar confrontando mi estado, que supuestamente debería ser ideal, versus la realidad. Eso es. O sea, dejaría o sea, vamos a, ¿no?, ponernos un poco distópicos, ¿no? Y como que asumimos, ¿no?, un sistema en el que hemos incorporado las 5 leyes en nuestra medicina, los tratamientos son conforme a las 5 leyes, bla, 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 bla. Eh, Consistiría en muchas cosas que yo desconozco, pero intuyo que también es dejar de evitar lo malo, o sea, dejar de excluir. Tal cual, dejar Es de claro, excluir. es que eso es ley universal, ¿no? O sea, es como de mayores, o sea, no puedes hacer exclusión. No se puede excluir y lo malo como malo dejaría de tener ese calificativo. Y simplemente tendría otro calificativo. Ya no estaríamos viendo, porque si nosotros pensamos en la biología en términos de bien y mal, estamos metiendo la religión adentro de la biología. Pero Cada vez que yo pienso, todo, ¿no? Claro, sí, exacto, pasa con todo, ¿no? Es el gran reto, ¿no?, que tú has dicho con el lenguaje, ¿no? Porque el lenguaje tiene esa dualidad, ¿no? Y tenemos ¿y cómo te puedo expresar yo? Porque yo no le puedo decir a una persona, no, es que lo malo no existe, ¿no? Lo malo es como, ¿cómo te lo bajo yo a tierra esto, ¿no? Porque obviamente tú te estás sintiendo mal, ¿no? O esto tiene unos efectos nocivos, ¿no? Pero realmente, ¿cómo te explico yo que tú, mientras mayor exclusión hagas en tus relaciones, mayor conflicto hay dentro de ti? ¿Y cómo te lo explico? ¿No? ¿Y cómo se lo explicas tú a nivel corporal, ¿no? Entonces aquí está el reto, ¿no? Pero bueno, ¿cómo sería? ¿Cómo crees que sería los tratamientos o nuestra vida? O sea, como qué beneficio, ¿no?, tiene este nuevo paradigma. sería, todo sería completamente distinto. Todo, absolutamente todo. O sea, desde el sistema educativo cambiaría, porque el sistema educativo
además de que es un sistema de adoctrinamiento, lo que hace es generar múltiples activaciones en los niños, en nosotros, y formas súper irracionales de responder a cosas a las cuales nos enseñan de repente fechas que no sirven de nada, pero no nos enseñan a afrontar un duelo. Entonces, toda la educación debería cambiar, toda la educación debería cambiar. La economía debería cambiar, La los economía. trabajos cambiarían, el sistema capitalista en sí, o socialista, o todos los sistemas cambiarían a un Claro, sistema que no sería el que conocemos, porque nadie debería estar trabajando 8 o 10 horas por día. Eso es algo que nos han dicho y que hemos entendido que es así y lo llevamos hasta la muerte, pero en realidad deberíamos estar haciendo lo que queremos hacer. Pasa que todavía no podemos concebir dentro nuestro un sistema desde la libertad, porque pensamos que si tuviésemos libertad nos mataríamos entre todos o estaríamos desordenados, porque como no nos han enseñado a funcionar armoniosamente desde la libertad, estamos acostumbrados a funcionar bajo la presión. Es, haces esto así porque si no te reto, porque si no tenés uno, porque si no te llama la policía. Entonces, el sistema está armado de tal manera que nos da miedo a la libertad. Pero con las 5 leyes, ahí termino, todos los distintos paradigmas o modelos de funcionamiento cambiarían. La medicina cambiaría. No quiere decir que dejarían de existir los médicos, porque son necesarios, pero los médicos estarían trabajando mucho más precisamente y también, vos imaginate que en vez de tener un hospital en donde vos llegás y es como los conocemos, caóticos, fuese un lugar armonioso, lindo, lleno de naturaleza, con médicos que de repente cuando llegás te tratan de manera amorosa, te dicen tranquila, estás pasando por una fase de reparación, te vamos a contener, ¿dónde está tu familia? ¿Cómo te llamás? ¿De dónde sos? ¿Qué ha pasado? Y te empiezan a hablar y te contienen y te acompañan. Eso sería una medicina desde las 5 leyes, con todas sus herramientas, porque cuando hay un accidente, la medicina convencional, alopática, tiene muy buenos tratamientos. O sea, no queremos que nos hagan reiki cuando nos hemos roto una pierna, queremos una cirugía. Y para eso el sistema médico funciona muy bien. Ahora, en todo el resto, accidentes, intoxicaciones, traumatismos, ¿sí? Cosas que inclusive reparaciones de programas muy intensos, ¿sí? Para cosas agudas, la medicina funciona muy bien. Ahora, cuando hablamos de cosas crónicas, cosas a largo, que se prolongan en el tiempo, el 80 al 90% de las cosas que se atienden en un hospital se podrían dejar de atender, pero tendríamos espacio para poder atender el otro 20 o 30% con la calidad que nos merecemos. Entonces, las 5 leyes son para todos, para todas. claro, Deberíamos aprenderlas. al final es poner un sistema al servicio de la vida. O sea, que la vida está, el funcionamiento de la vida está en el centro y a partir de ahí construimos el sistema. Y no construimos un sistema en torno a creencias, hipótesis y cosas inexistentes. O sea, este es el drama, ¿no? O sea, que estoy viviendo una realidad basada en una ficción y no en cómo funciona la realidad y en estas cuestiones de no exclusión y, o sea, yo tengo, no sé, yo tengo el mismo drama desde lo terapéutico, ¿no? Como una terapia te va a funcionar mejor no porque se llame A o porque se llama B o porque utilice la técnica o la otra, sino porque estés más conforme con tu realidad interna y con el funcionamiento de los procesos. Entonces, si los procesos de conflicto, tanto biológico como me estás contando en el cuerpo, como psíquico, lo rige una pauta biológica y natural, que es que no se puede hacer exclusión, toda terapia o todo tratamiento médico que vaya en la línea de la exclusión va en contra de la vida y en contra de la sanación. Entonces ¿sabes? Me da igual lo que, no cómo se llame, sino que esté como conforme a la realidad. Y esto, pues, habrá que construirlo, ¿no? Porque Tal cual. Ahí justo estaba leyendo unos mensajitos de Caro de Método CRAM, sí, porque es también como comentan un poco, ¿no? O sea, estamos en ese cambio, por eso me parece súper importante, más en los tiempos que estamos, poder aprender las 5 leyes. Conmigo, con otra gente, de forma autodidacta, pero que si estamos en un estado de vitalidad, si estamos en un estado de armonía en el cual no estamos, digamos,
pasando por síntomas graves, complejos, y si lo estamos haciendo también, pero digo, el mejor momento para aprender es cuando logramos hacerlo desde la vitalidad, porque nos da tiempo. Hay la cuarta ley, que es la ley que habla sobre el rol de los Eso, microorganismos, cuéntanos es una. alguna, cuéntanos una ley, por lo menos, antes de irnos. Mira, te digo que sin mencionarla hemos estado hablando de casi todas, pero la cuarta Sí, ley, que es la que habla sobre el rol de los microorganismos, es muy sí. simple, es muy simple. Sin embargo, es la ley más compleja para que nosotros podamos entender o incorporar, porque tenemos el paradigma del microorganismo como agente patógeno completamente en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿sí? Y eso hace que no podamos relacionarnos con el ambiente realmente como debería ser. O sea, tenemos miedo al contagio. Y el miedo al contagio es un impedimento para la evolución como especie, porque nos separa tanto de nosotros como del resto de las especies, como del resto del ambiente. Entonces, por ejemplo, sin ir más lejos, para la cuarta ley, es necesario hacer un proceso. Es necesario poder ver la ley, interiorizarnos, estudiar, buscar otra información que también vaya acompañado de eso. De hecho, les tiro el chivo para que lo vean. Busquen a Máximo Sandín, español, biólogo, increíble, porque nos cuenta, de hecho tiene una página que se llama Somos Virus y Bacterias, ¿Mm? y, y puede explicar a través de un montón de estudios y demás cómo funcionan los mecanismos de los virus, de las bacterias, virus que ya no tendría sentido hablarlo de esa manera, porque no existen como entidad, ¿sí? No existen como entidad. Existen como una partícula de información que está flotando en el ambiente que no tiene vida, o sea, no le podemos dar entidad de ser vivo a algo que no está vivo. Entonces, todo esto requiere un tiempo, no solamente de estudio, requiere volver a pasarlo por el cuerpo, ver qué pasa alrededor nuestro, volver a estudiar, y en ese proceso se empieza a generar el aprendizaje real de las 5 leyes, porque si no, yo puedo aprender las 5 leyes de memoria, me las puedo saber todas, pero sin embargo tengo miedo a tomar mate con otra persona. Bueno, en caso de España tomarán, no sé, cerveza del pico, digamos, o lo que sea que vayan a tomar, ¿no? Cervecita, cervecita. Cervecita. Bueno, están en invierno ustedes, ¿verdad? Sí, Pero acá vendría re bien la cerveza. Pero da digamos, igual, aquí no baja el consumo de, de la cervecita, es como el mate para ustedes, lo toman en verano, ¿no? Que, el que sí, nombre, es como, se me ha ocurrido, ¿no? El término, bueno, seguro que alguien lo ha usado antes, ¿no? Pero cultura de la pulcritud, ¿no? O sea, como vivimos una cultura de la pulcritud, todo ideal, todo limpio, todo pulcro, y que nada me moleste, ¿no? Ni un poco de fiebre, ni un microbio, ni un virus, ni mi vecino del quinto, ni el borracho de la esquina, ¿no? O sea, es realmente una cultura de exclusión, ¿no? Pero me gusta más pulcritud, como esto que está aquí, sí, ¿no? Me lo quiero extirpar, ¿no? Como si pudiéramos extirpar eso de nosotros mismos, ¿sabes? También realmente. sí, es que si quisiéramos excluir las bacterias y los microorganismos de nuestro cuerpo, tendríamos que dejar el 90% de nuestro cuerpo de lado y solo funcionar con el 10%. Porque solo el 10% Mm, de nuestras células son humanas. ujú. El Sí, sí. resto son microorganismos. Entonces, ¿el cuerpo es nuestro y los microorganismos están en él? ¿O mi conciencia humana es gracias a la combinación de todos mis Mm, microorganismos? mm. Sí. Lo que pasa que eso, que no estamos como, es muy difícil, ¿no? Bueno, yo que vengo del derecho, ¿no? Que te voy a contar, ¿no? Como esa división, ¿no? De lo bueno y lo malo, dejarla atrás, ¿no? Eh, creo que es lo más difícil, o sea, para la gente, llegar a trascender estos dos términos. Tal cual. Ahí Caro está preguntando si podemos repetir el nombre, Máximo Sandín. ¿Sí? La página se llama somosvirusyBacterias.com. Ah, Y sí, mira, pues. ahí eh, hay otra bióloga que se llama Almudena Zaragoza, que también es española, bueno, y Ana María Oliva,
Escúchenlas, escuchen a Máximo, porque la verdad es que cambia absolutamente todo el paradigma que conocemos. Para quienes vienen del mundo científico, entre comillas, científico, eh, yo les diría que se tomen el tiempo de estudiarlo. Para quienes no, les va a resultar más fácil, porque no tienen un montón de información en la cabeza que sí tienen las personas que ya vienen estudiando la rama de la salud o alguna rama desde el ámbito convencional. Pero en cuanto podemos entender y comprender el funcionamiento de la naturaleza sin estar juzgándolo desde un punto de vista humano, Exacto. todo adquiere otro significado. Todo Y es adquiere cuando otro podemos significado. ponerle, ¿no? Como unas soluciones que esto en constelaciones pasa mucho, ¿no? Como que sea, sobre todo Hellinger, ¿no? Pero bueno, que a veces se hacen postulados, ¿no? De situaciones que tú te llevas la mano a la cabeza, ¿no? Y tú dices, pero ¿cómo está diciendo esta barbaridad, ¿no? Pero porque lo estás pensando desde la moral, ¿no? Claro, ¿no? O sea, cuando tú observas los fenómenos desde una óptica de no juicio, es que yo no estoy diciendo ni bueno ni malo, es que esto es un fenómeno que está ocurriendo. Entonces con las 5 leyes pues pasa igual, es que esto no es una cuestión humana, es que es una cuestión biológica, es que está ocurriendo. Es que está ocurriendo. Y en la mayoría de los casos está ocurriendo para mantener la vida. Y Eso eso es, no lo eso podemos es. Ah, entender me encanta. a pleno hasta que no incorporamos las 5 leyes. Ahí es cuando podemos comprender realmente cuando o se decía o se dice en las constelaciones, ¿no? O en otras ramas, que el síntoma siempre está a favor de la vida. Y uno que no entiende las 5 leyes dice, ¿para qué? O sea, ¿qué servicio puede tener en mi vida que ande con una migraña Me encanta. o que tenga psoriasis? Sí, sí, ¿No? sí. Me encanta ¿no? Este tema, ¿no? Porque es como de, nos cuesta mucho entender que lo malo está al servicio de la vida, que una guerra está al servicio de la vida, que una psoriasis está al servicio de la vida. No, nos cuesta Sí, entenderlo, pero es que es así. sí. Mm. Necesitamos entrenar otra óptica. Sí. Lo vamos haciendo. Yo cada vez Me veo parece más gente. súper necesaria, ¿no? Como y súper esclarecedor, ¿no? Verlo desde el punto de vista de la biología, porque ya se convierte en algo tangible, ¿no? Y Y creo cuando, que podéis y abrir cuando muchas puertas por ahí, porque yo lo tengo claro, ¿no? Porque, ¿sabes? Como que lo pongo en el campo, lo observo y lo miro, ¿no? No, pero bueno, entiendo que hay que estar un poco ahí, ¿no? En la movida como para poder asumirlo como realidad, pero vosotros estáis dando algo muy tangible que procesar y aún así, ¿no? Hay tanta reticencia para aceptarlo, pero poco a poco. sí, se va aceptando. Y cuando hablamos de biológico, ¿sí? Estamos hablando no solamente del cambio tangible que podemos ver en una célula o en un tejido, sino que también estamos hablando de los cambios psíquicos, de los cambios emocionales, de los cambios comportamentales. O sea, cuando nosotros nos referimos a que el cambio es biológico, no estamos sacando los otros aspectos, de decir, ah, bueno, pero entonces y las emociones y los pensamientos y el comportamiento. No, todo eso va de la mano con la biología. Y eso es algo súper importante que nos Eso, trae las 5 leyes y es volver a comprendernos como un ser integral. Cuando hablamos de un cambio biológico, hablamos de un cambio a nivel tejido, pero también a nivel pensamiento, emoción, comportamiento, en sincronía, ¿sí? Al unísono, a la misma vez, eso es. ¿sí? Entonces, Y alinear. integramos un montón de cosas, porque en realidad uno podría pensar que va a estar aprendiendo solo biología, pero cuando empezamos a estudiar las 5 leyes, nos damos cuenta que estamos estudiando también un aspecto propio de la espiritualidad. O sea, no podemos separar la materia de lo espiritual. De hecho, no podemos acceder a lo espiritual si no incorporamos la materia en ese camino. Justo. Necesitamos el cuerpo, pero el cuerpo no es solo tejido, el cuerpo es tejido, es comportamiento, es pensamiento, es emoción. Pensamiento es. Claro que sí. Eso es. Pues Ale, muchísimas gracias. Y si a la gente le queda ganas de más, pues que vaya a tu curso, que será alumna conmigo. Y igual si a la gente le interesa podemos hacer otro directo si lo demandan o ya
o ya vemos, pero a mí me ha encantado la charla. A mí también. Espero A que mí hayas también. estado a gusto. Yo la he disfrutado mucho. Gracias a toda la gente también que se sumó, que estaba ahí. Gracias a Dani, que lo veo que se sumó al final, y a toda la gente que ha estado comentando, porque la verdad es que vamos haciendo un bloque, Sí, que no necesariamente tenemos que estar uno al lado del otro, podemos estar separados en kilómetros de distancia, pero es un bloque a nivel interno, es un bloque a nivel de especie, y está bueno porque vamos empujando sin darnos cuenta los alcances de nuestro entendimiento de la realidad. Y eso lo hacemos entre todas las partes. Si bien a mí me toca el rol de enseñar, en este caso yo soy el que más aprendo en la formación, siempre, siempre. Yo me siento súper afortunado, o con mucha fortuna, no sería correcto decir afortunado, pero con mucha fortuna, porque cada formación a mí me da la posibilidad de aprender un montón de mí, de los demás, de seguir encontrando. Yo por ahí sigo estudiando las leyes, yo sigo estudiando a pleno, pero veo la primera ley y entiendo y aprendo cosas que no lo había entendido hasta ahora. Y digo, mirá, me cayó una ficha más. Y le vamos dando vueltas a las mismas leyes y vamos encontrando niveles de profundidad que antes no las podíamos ver. Y mm, eso se hace mucho más tangible cuando lo hacemos en grupo. será, será un placer y con muchísimas ganas. Ya compartiré también con mis contactos. Me consta que hay mucha gente que le interesaba mucho que no podía estar y que se expanda. Y de verdad, muchas gracias. Muchas gracias, Mari, muchas gracias a toda la gente y nos vamos a estar encontrando. Sí, vamos a Súper. compartirles más propuestas. Súper. Adiós. Adiós, Chao, Ale. chao. Gracias. Muchas Chao. gracias. Nos vemos. Bueno, muchas gracias a todas las personas que han estado presentes. Gracias a Mari también por estar ahí. Eh, Vamos a dejar este vivo ahí cargado para que lo puedan ver y nos encontramos la próxima semana con otros vivos. Les mando un abrazo grande. Chau, chau.